Esta conferencia, dentro del programa de los cursos de especialización en Derecho, al que están invitados no solo los asistentes del curso de Derecho Administrativo, cuyo director nos acompaña, el profesor Fernando Pablo, director del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, sino todos los asistentes al resto de las especialidades, y creo que han tomado una decisión inteligente, que han acertado al trasladarse hasta el edificio de la Hospedería de Fonseca en esta tarde menos calurosa que la de ayer para disfrutar de una conferencia espléndida, la que nos va a impartir el profesor Juli Ponce Solé de la Universidad de Barcelona, catedrático de Derecho Administrativo, que nos acompaña en la mesa y nos honra con su presencia. Ha realizado un largo viaje desde Barcelona, una ciudad fantástica para disfrutar de este tiempo, hasta el interior de la península, Salamanca, para estar con ustedes. El profesor Juli Ponce es uno de los administrativistas con más impacto investigador en español y también mundial por sus líneas vanguardistas que lleva desarrollando ya décadas, y en los últimos años se traducen en los resultados que compartirá con ustedes vinculados a las políticas públicas, el derecho a la buena administración, tema que fue el objeto de su tesis doctoral, una monografía amplia, extensa sobre el procedimiento administrativo debido y el derecho a la buena administración, pionera, quizás el libro más citado sobre ese tópico tan importante en el momento en el que escribe su tesis doctoral, pues aún embrionario y hoy ya convertido en un derecho fundamental, reconocido por la dogmática e incluso las constituciones de algunos países y el derecho positivo, en España también, en Europa siempre. Y pues en estos momentos realiza contribuciones que les recomiendo consultar en la base de datos de Alnet o a través de cualquier buscador en torno a la inteligencia artificial, la prevención de la corrupción, el buen gobierno y la calidad de la regulación. Dirige este anuario cuya última edición de 2022 acaba de publicarse, y también pues, temas de parte especial de la disciplina como el derecho a la vivienda le han ocupado. Bueno, podría estar toda la tarde reseñando las contribuciones del doctor Juli Ponce a la disciplina del derecho administrativo, pero es preferible que ustedes escuchen y disfruten con su conferencia. Tengo que decir que ha promovido en los últimos años una red de investigadores interdisciplinares en torno a los acicates, que es la traducción que él ha ofrecido de la expresión nudge del administrativista más influyente del mundo, el profesor Cass Sunstein, y en español es el profesor Juli Ponce el que lidera toda la investigación en las aplicaciones de la economía conductual y la psicología cognitiva a la buena regulación. En un programa sobre derecho administrativo y políticas públicas, contar con su presencia y la del profesor Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, que también impartirá su cátedra mañana en la sesión del curso de especialización de Derecho Administrativo, es un verdadero lujo, porque si ustedes buscan las listas, los rankings de investigadores con más impacto, pues ambos están en las primeras posiciones. Así que, de nuevo, con nuestro agradecimiento por su presencia, con la admiración que compartimos el director de mi departamento, mi director, el profesor Fernando Pablo, y yo mismo, tiene la palabra el profesor Juli Ponce. Pues buenas tardes, muchísimas gracias al profesor Rivero, al rector Rivero, por su cariñosa presentación, que lo único que demuestra es que somos colegas y amigos. Muchísimas gracias también al profesor Marcos Fernando Pablo por la invitación, y en general a todo el magnífico equipo de juristas en general y publicistas en particular de la Universidad de Salamanca, ¿no? Tienen ustedes el lujo de estar en una ciudad maravillosa, en una universidad fantástica y además con unos equipos de trabajo punteros, ¿no? Y en cuestiones de derecho público y cuestiones de derecho, yo diría en general, el equipo del área administrativo salmantino es uno de los mejores equipos de España. No lo digo por corresponder a las amables palabras,
sino porque lo creo sinceramente. Es un centro de producción de investigación, no solo de docencia, con tesis doctorales magníficas, con doctorandos estupendos y con resultados brillantes. Por tanto, para mí, sinceramente, es un placer y un honor estar hoy aquí y compartir un rato, además, con ustedes. Me han contado el contexto del programa. Sé que entre ustedes hay personas especialmente interesadas en derecho público, en derecho administrativo, pero también personas que no necesariamente se dedican ahora directamente, profesionalmente, en estas cuestiones. Por tanto, yo lo que voy a intentar hacer es hablar sobre la media hora, 40 minutos, eso es lo que decimos siempre los profesores, luego no nos calla nadie, y permitir tener un momento para, en fin, para charlar, para aprender yo también de ustedes, para ver cómo está la evolución en sus respectivos países, de algunas tendencias que les voy a explicar que son de ámbito global. Y antes de empezar, me gustaría hacer una referencia, hablando del equipo salmantino, y un recordatorio, ¿no? Porque si hoy estamos aquí hablando de las cuestiones que vamos a hablar y si el derecho público español contribuye en el ámbito europeo e internacional, es gracias, como creo que se le atribuye a Newton la frase, ¿no? Es gracias a los hombros de gigantes, ¿no? Y a hombros de gigantes hemos ido, y un gigante desaparecido recientemente aquí en Salamanca fue y es y será siempre el profesor Enrique Rivero, ¿no? Con lo cual yo quiero también recordar, todavía no se han cumplido los 2 años de su desaparición, pero está con nosotros en sus obras y en el empuje que le dio, y bueno, es una de las razones de que haya este equipo fantástico en Salamanca. Dicho esto, voy a intentar hablar de derecho, que es nuestra especialidad. Mi sesgo, luego hablaremos un poquito de sesgos, es de derecho público. Dentro del derecho público, de lo poco que sé, es derecho administrativo, pero voy a intentar combinar el derecho administrativo con aspectos de derecho constitucional. También vamos a hablar un poquito de derecho penal, un poquito de derecho mercantil incluso. Y vamos a ver cómo algunos de los conceptos e ideas que surgen aquí en realidad tienen conexión con varias ramas del derecho. Bien, ¿qué quiero comentar yo con ustedes en esta primera parte en que voy a hablar yo solo, ¿no? ¿Qué ideas quiero introducir para luego poder conversar? Pues se me planteó la reflexión sobre el tema de, en general, las políticas públicas, la mejora de las políticas públicas, cómo el derecho en general puede contribuir a la calidad institucional y a desarrollar buenas políticas públicas. Y esto es un poquito el enfoque que yo voy a hacer, siempre desde el derecho, aunque también voy a hacer referencia, no puede ser de otra manera, a temas vinculados de gestión pública y privada y a relaciones entre Estado y mercado. Vamos a ver un poquito cómo coordinamos todo esto para intentar transmitirles algunas ideas básicas. La presentación está a su disposición, también envío un pequeñito resumen de lo que vamos a hablar, de lo que yo voy a exponer hoy aquí, por tanto van a tener ustedes material y citas por si alguna cosa les llama la atención, que la puedan luego ustedes seguir el hilo individualmente. Me voy a levantar porque tienen la amabilidad de estar aquí un día caluroso a las 8 de la tarde, entonces para, en fin, dinamizar un poquito, yo creo que si lo hago de pie va a ser un poquito más dinámico. Por tanto, creo que este no hay que encenderlo, se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Bien, yo para introducirles esas ideas en este ratito que tenemos, que voy a hablar yo, utilizo esta pequeña presentación básicamente para no despistarles a ustedes y que tengan un poco una idea del mapa, ¿no? De dónde salimos y a dónde querremos llegar, ¿no? En
fin, con un tiempo limitado, más que nada pinceladas, les voy a hablar un poco, en primer lugar, de las relaciones entre Estado y mercado, cómo han ido evolucionando en estas últimas décadas, en qué situación estamos, y qué conceptos han ido surgiendo en las últimas décadas de relevancia para el tema que nos trae hoy aquí, la calidad institucional, la mejora de las políticas públicas, la buena gestión pública. Eso lo tecnificaré en el segundo apartado. Creo que ya han tenido alguna conferencia quizás sobre esto. Voy a ir muy rápido y sobre todo voy a, citando a otro de nuestros maestros, a hombros de gigante, a Eduardo García de Enterría, profesor de Derecho Administrativo, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, miembro de la Real Academia de la Lengua. Y él nos decía, bueno, los juristas, no importa si de derecho público o de derecho privado, tenemos la responsabilidad de pasar de la metafísica a las técnicas concretas, ¿no? Es nuestra servidumbre, escribía él en un artículo que devino famosísimo del año 1962, una conferencia que dio en mi universidad, en la Universidad de Barcelona, la lucha contra las inmunidades del poder, acaba de cumplir aniversario hace poco, el año pasado. Vamos a hacer eso. Quizás han oído hablar ustedes del buen gobierno, de la buena administración, pero lo vamos a tecnificar, porque ya tenemos masa crítica suficiente en la jurisprudencia iberoamericana, europea, española, para hacer una aplicación en casos concretos, afecten a, por ejemplo, sectores regulados o a otras cuestiones, y para poder utilizarlos tanto en litigios, como se está utilizando, como por parte del sector público en evitar esos litigios. ¿No? Eso será mi segunda parte. Algo les diré en la tercera parte, en las conexiones de lo que estamos hablando sobre temas vinculados con el opuesto, la mala administración y la corrupción. Vamos a hablar aquí un poquito de derecho penal, cómo también el derecho penal está asumiendo estos postulados y los tipos penales vinculados con los delitos cometidos por la administración pública, está entrando esta idea de la buena administración también. Y sin embargo insistiré, habrán penalistas quizás en la sala, la tarea de los penalistas es esencial, pero más esencial todavía es prevenir, mejor prevenir que curar. Como ya decía Bentham en el siglo XVIII, ¿no? Es mucho mejor evitar la comisión de delitos que perseguirlos. Veremos algo de esto en el punto 3. En el punto 4 intentaremos exponer la idea de que cada vez se avanza a distintas velocidades en distintos países hacia la idea de que es preciso, en esa línea de prevenir, la generación de infraestructuras jurídicas y de gestión de buen gobierno y de buena administración. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Y terminaré básicamente concretando con algunas líneas de innovación. El profesor Rivero, él mismo un especialista, ha tenido la bondad de escribirnos un capítulo en un libro colectivo, luego lo mencionaré, aludiendo al tema de las aportaciones conductuales, ¿no? Diré algo sobre aportaciones conductuales, diré algo sobre experimentación en el ámbito público y privado y derecho, a propósito de un concepto que no sé si han escuchado y si no yo se lo introduzco. Se utiliza la palabra inglesa, los sandboxes, las cajas de arena, entornos de experimentación jurídica para regulaciones tanto de derecho privado como de derecho público. Y simplemente mencionaré, porque mañana van a tener ustedes a uno de los especialistas en España y en Europa de esta materia, mencionaré la cuestión de los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial como un elemento de promoción de la buena administración. Y luego, si me da tiempo, les diré un poquito cuál es la situación en España, qué es lo que yo conozco, ustedes pueden comparar con sus países y hacia dónde podríamos avanzar para mejorar la situación. No solo en España, que es en algunos puntos parecida a otros países europeos, estoy seguro que también parecida a países del ámbito iberoamericano, y entre todos pensar desde el sector privado y desde el sector público, desde las diferentes ramas del derecho,
cómo podemos mejorar estas infraestructuras de buen gobierno y de buena administración. Ese es el plan. Me dará hasta donde me dé, pero al menos introduciremos algunas ideas, ¿no? Miren, ahora situados ya en el año 2023, 23 años del nuevo siglo, ya tenemos una atalaya desde donde mirar atrás y ver un poco cuál ha sido la evolución de las relaciones entre el sector público y el sector privado. Y citando de nuevo otra vez al maestro García de Enterría, él tiene un libro que yo les recomiendo su lectura como juristas, no importa de qué rama, que es La lengua de los derechos, que fue además su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua Española. Y en La lengua de los derechos él decía que la Revolución Francesa implicó sobre todo un cambio de lenguaje y la introducción en el lenguaje de términos que hasta el momento, ¿no?, soberanía, derecho, hasta el momento eran poco o nada utilizados. Pues bien, en los últimos, digamos, 40 años aproximadamente, 50 años, se han ido introduciendo una serie de términos, de palabras en español, que nos suponen indicadores de lo que está ocurriendo un poco. Yo he seleccionado algunas de ellas, podríamos seleccionar otras, desde luego. Es una selección no arbitraria, está justificada por su utilización recurrente y por su conexión con cuestiones importantes del derecho y de la relación entre el sector público y privado, pero bueno, podríamos desde luego añadir a la lista. Sin embargo, yo he seleccionado estas. Algunas tienen vinculación con un modelo de Estado que en España y en otros países parte de la doctrina lleva años impulsando y promoviendo la idea del Estado garante, un Estado garante que surgiría a partir de los procesos de privatización de empresas públicas y sociedades mercantiles de capital público y privatización también de actividades económicas que desarrolla la Administración y también incluso de funciones públicas en algunos casos. No me voy a detener, son supuestos distintos. Esa privatización ha ido acompañada en el ámbito español y europeo y en sus países, seguro que ustedes lo conocen mejor que yo, de fenómenos de liberalización, apertura a competencia de sectores que hasta el momento estaban sometidos a monopolio público. Y es verdad que en los últimos años, al menos en España y en otros países, el proceso de privatización ha ido acompañado de una especie de reacción contraria que aquí en España hemos denominado remunicipalización, esto es, la recuperación de la gestión directa de servicios públicos que se venían prestando hasta el momento de forma indirecta, a través de un concesionario. Realmente la palabra remunicipalización no existe en el diccionario de la lengua española. Más bien, técnicamente, para los juristas españoles sería un rescate. Lo que se gestionaba indirectamente, lo que se, entre comillas, se había privatizado, se recupera, pasa a ser gestionado directamente. Ha suscitado polémicas en todo el Estado español, por ejemplo, en ámbitos como el agua. La comunidad autónoma de la que yo provengo, en Cataluña, pues ha habido, y en otras, ha habido polémicas, litigaciones sobre ese rescate, esa recuperación de la gestión directa, al hilo de experiencias que se han llevado a cabo en Alemania o en Francia, donde en algunos sectores se ha detectado que la gestión indirecta por un concesionario de ciertos servicios públicos no ha sido ni tan eficiente ni tan eficaz como la teoría, ahora enseguida entraré a hablar de la nueva gestión pública, había predicho y sostenido. Por eso, en algunos casos se ha procedido a la recuperación de la gestión. Junto a estos conceptos han surgido otros términos, como el término de regulación, a veces con el prefijo neo o re-regulación, asociado también precisamente a esas privatizaciones y a esas liberalizaciones en los llamados sectores regulados, telecomunicaciones, energía eléctrica, etcétera. Se ha procedido a constituir autoridades llamadas independientes, administraciones independientes, en fin, reguladores, que a través de esa actividad de regulación han intentado proteger los derechos de los ciudadanos y los consumidores y garantizar la libre competencia. Ustedes lo saben. También se ha hablado en las últimas décadas de desregulación,
a veces se ha vinculado con la simplificación, desregular, eliminar normas jurídicas. Bueno, luego hablaremos un poco sobre esto. Y junto a estos conceptos han surgido también conceptos cada vez más repetidos: buena administración, buen gobierno, mejora normativa a nivel internacional, better regulation. Seguro que en sus países tienen experiencias. La OCDE ha sido un firme impulsor, igual que la Unión Europea, de la mejora de la calidad normativa. Y surge una preocupación por la calidad y el funcionamiento de las administraciones públicas, una preocupación que estaba menos presente antes, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un poco dos ejes: el eje del Estado garante, ahora les hablaré del Estado regulador, y el eje de la buena gobernanza, ¿no? Miren, el Estado garante, que ha sido promovido aquí en España con esta terminología, que ha sido importada de Alemania, en principio es una terminología que, para los no especialistas, es una terminología simpática. ¿Quién estaría opuesto a un Estado garante? Todo lo que sea garantizar está muy bien. Sin embargo, en cuanto rascamos un poco de la terminología al contenido, el Estado garante es un modelo de Estado, discutido también en Alemania, discutido en España, donde se promueve la idea de que el sector público, el Estado, debería retirarse de la mayor parte de áreas, no solo de los servicios económicos de interés general, no solo de los servicios públicos con contenido económico, sino también incluso de otros servicios públicos personales o, como decimos en Europa, servicios de interés general no económico, ¿no? Se sostiene que el estado del bienestar, el welfare state, el estado social, ha llegado a un límite. Perseverar en un estado prestacional no tiene sentido, porque el Estado no podría cumplir esas prestaciones debido al déficit público, se sostiene, y por tanto, para salvar los muebles, la solución, se dice, entre comillas, razonable, es que el Estado se retire y deje la iniciativa económica que ocupe la mayor parte de campos posibles. Es un enfoque vinculado con la nueva gestión pública, que ustedes conocerán, trabajen en el sector público-privado. Esa idea de que el sector público debería comportarse como el sector privado y adoptar sus principios, enfoques y métodos de gestión, ¿no? Sin embargo, ambos, tanto el Estado garante como la nueva gestión pública, tienen problemas, problemas de sesgo ideológico y problemas que se han constatado empíricamente en estudios ya realizados. En el caso del Estado garante, la retirada del Estado y abrir la puerta a que la iniciativa económica ocupe todas las parcelas posibles, ha presentado problemas, tanto en la gran recesión que se inicia, al menos en Europa, en el año 2008, como la pandemia de COVID, como ahora con la guerra de Ucrania. La necesidad de un Estado musculoso que pueda desarrollar actividades en protección de los ciudadanos y de sus derechos es puesta en entredicho por esa retirada, a veces se sostiene indiscriminada, del sector público, ¿no? Lo que nos ha demostrado estos eventos y los que vendrán en el futuro es que es preciso, podemos discutir el tamaño, podemos discutir muchas cosas, pero la garantía de los derechos de los ciudadanos, en la terminología de la Constitución española, el Estado social y democrático de derecho, requiere un sector público con suficiente músculo para proteger a los ciudadanos. Por otra parte, la nueva gestión pública, que prometía mucho desde la era Thatcher, Reagan, recuerden ustedes, años 80, nueva gestión pública, pues ha dado mucho menos de lo que prometía. Hay un estudio estupendo publicado por la editorial Oxford de un par de especialistas, no son juristas, especialistas británicos, donde analizan décadas de utilización de la nueva gestión pública en Gran Bretaña y llegan a la conclusión de que los resultados son mucho peores de lo que se pensaba o se creía, ¿no? Vaciamiento de las instituciones y de su know-how en favor de consultoras y empresas privadas que no aportan
en muchas ocasiones valor añadido a la actividad, ¿no? Incapacidad de supervisar el desarrollo de las funciones públicas y de los servicios públicos por esos privados, ¿no? Que se niegan a entregar documentación a la administración o son reacios a explicar cómo gestionan esos servicios públicos, y alta litigación. Bien, en este contexto y con esos problemas, a nivel internacional, europeo y local, lo que está surgiendo es una inquietud. Los modelos que se han manejado históricamente de funcionamiento de la administración pública desde el siglo XIX hasta la actualidad, hay un magnífico libro de Joan Prats Català que les recomiendo, fue director del INAP, valenciano de origen, creo que el título es De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Explica los modelos que se han ido utilizando. El modelo burocrático weberiano demostró a partir de los años 70 especialmente sus debilidades, ¿no? No vamos a entrar ahora en el porqué, desde luego apertura de ámbitos discrecionales, en fin. Limitación del modelo burocrático weberiano sustituido por el modelo del public management, de la nueva gestión pública, que demuestra ahora también sus problemas, y se avanza hacia lo que la OCDE denomina la better governance, la gobernanza, la buena gobernanza, y la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos. Las 3 Es, la eficacia, la eficiencia y la economía de la nueva gestión pública no son suficientes para proteger los derechos de los ciudadanos y prestar adecuados servicios. Por eso se añade la idea de la calidad institucional, de la mejora de la gobernanza. Y esto tiene efectos importantes y muy concretos. Me dirán, bueno, nos está hablando de cosas muy... Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2015 que enfrentaba a una señora residente en esos momentos, creo que era en Luxemburgo, que se enfrenta al ombudsman europeo, de la Unión Europea. ¿Y qué dice esta señora? Dice, bueno, el ombudsman europeo ha actuado negligentemente en la tutela de mis derechos, un problema de función pública, no importa. Y al actuar negligentemente ha roto mi confianza en las instituciones de la Unión Europea, sustituye a la Unión Europea por Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, España, Francia, ha roto mi confianza en esas instituciones, y yo creo que esa confianza en las instituciones, debido a la mala administración del ombudsman, es un daño moral y es un daño evaluable. Y efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la señora y le dice, así es, el ombudsman ha violado su derecho a una buena administración, esa violación le ha producido un daño moral, pérdida de su confianza en las instituciones, y evaluamos ese daño moral en, ahora me equivoco si hablo de memoria, creo que 5.000 o 7.000 euros. La señora pedía 50.000. Bueno, podríamos discutir si la confianza en las instituciones de la Unión Europea se ve compensada esa rotura con 7.000 euros. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso, sino en el hecho de que es evaluable económicamente. Y a mí me parece importante, la confianza en la calidad institucional tiene un valor que se puede traducir económicamente y que puede dar lugar a acciones de daños para exigir la compensación de esa rotura de la confianza. Miren, en el ámbito de la Unión Europea, la importancia de la calidad institucional técnicamente articulada en torno al concepto del derecho a una buena administración es continua, constante. Ahora les enseñaré algunas sentencias del tribunal, otras sentencias del Tribunal de Justicia, pero lo pueden encontrar no solo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino en numerosos papeles grises, ¿no? Como este, por ejemplo, dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Fíjense. La calidad institucional, traducida técnicamente para los juristas en el derecho a una buena administración, refuerza la confianza en el Estado de Derecho y la democracia, y es una barrera frente a promesas populistas. Bueno, no estamos hablando de cosas menores. A nivel español, si a alguien le interesa, este documento lo tienen a su disposición gratuitamente en Internet. 13 propuestas para reformar la administración del Estado. Hace pocos meses se emitió una serie de especialistas y vuelven
a reflexionar sobre la importancia de la calidad institucional, la buena gestión pública, el valor público, los impactos positivos. La traducción para los juristas es ese principio de derecho a una buena administración. Incluso, a hombros de gigantes de nuevo, si nos remitimos a clásicos del derecho administrativo, como el manual del profesor García Enterría y Tomás Ramón Fernández, bueno, hasta ahora no nos habíamos tomado en serio esto, pero hay que tomárselo en serio y abrir una nueva etapa y dar una nueva mirada sobre el derecho público en general y sobre las relaciones de los ciudadanos y los poderes públicos. Yo creo que en el ámbito iberoamericano esto es perfectamente aplicable, ¿no? Les dejo por ahí algún link, alguna reflexión específica en alguna publicación en el ámbito argentino, pero no importa, no es Argentina, es un movimiento global, un movimiento en el ámbito de ese derecho administrativo global, otro movimiento de los últimos años, esa globalización jurídica en general, ¿no? No sé si están familiarizados con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, celebra conferencias anuales donde se reúnen juristas y otros especialistas en administración pública. Tiene varios códigos, soft law, pero lo han firmado los países miembros, prácticamente todos los países que yo recuerdo del ámbito iberoamericano, y Andorra también está metido aquí, no me pregunten por qué, pero también. Y tiene un par de cartas donde se recogen estas reflexiones que yo les estoy haciendo. Soft law, es cierto, pero bien, el soft law también tiene su papel. Pero si nos vamos al hard law, yo ya les he citado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero hay muchas más a nivel internacional. Yo conozco jurisprudencia, por ejemplo, del Perú, donde el Tribunal Constitucional peruano ha utilizado la noción de buena administración. Conozco jurisprudencia del Paraguay a propósito de la negativa a ofrecer un medicamento, o del Uruguay, perdón, a ofrecer un medicamento determinado a una persona. La administración se niega y se hace toda una reflexión sobre las cuestiones que yo les estoy exponiendo rápidamente, ¿no? Pero a nivel europeo, para que ustedes vienen a Europa, para que vean que esto es algo global, pues tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia, que habla de que el derecho a una buena administración forma parte de las tradiciones constitucionales, ahí es nada de los Estados miembros, entre ellos España, o la Corte del Tribunal Supremo Español, o a nivel autonómico, nuestros tribunales, diríamos, regionales, han insistido, insisten, tienen centenares, miles, de hecho, de sentencias. Hace un par de años se contabilizaron los del Tribunal de Justicia solo de la Unión Europea y en más de 1.500 sentencias se hacía referencia al derecho a una buena administración. El Tribunal Supremo Español, simplemente que les sirva de paralelismo, yo creo que, aunque es verdad que otras cortes utilizan la buena administración, pero quizás en lengua española el Tribunal Supremo Español ha sido de los más claros y articulados. Esta sentencia de noviembre del 21 es un pequeño manual sobre el principio. Vean, aquí hay un, bueno, podríamos hablar, no voy a entrar en detalles, principio, derecho, yo creo que principio, derecho y valor, pero bueno, no, en fin. El principio derecho-valor de buena administración, que dice una base constitucional, aunque la Constitución española explícitamente no lo cite, ¿no? Y aquí tienen lo que significa un deber y exigencia de la propia administración, un derecho del administrado y sobre todo el concepto de diligencia debida o debido cuidado. Diligencia debida o debido cuidado, due care, due diligence, que en el ámbito público, pero también es un concepto que se utiliza transversalmente en el derecho, tiene una serie de consecuencias si se viola el estándar de debida diligencia o debido cuidado. Por pasar de la metafísica a lo concreto, el Tribunal Supremo Español, la Corte Suprema, lo ha aplicado en tantos casos que no tendría slides suficientes, ¿no? Les he seleccionado algunas, pero tanto en el ámbito del procedimiento administrativo como en el ámbito de las notificaciones, la responsabilidad por daños. Incluso está reinterpretando leyes españolas que acogen instituciones clásicas como es el privilegio de autotutela declarativa y el privilegio de autotutela ejecutiva. Los está reinterpretando en el sentido de que ya en 2020 dijo
que la administración no podía ejecutar, no podía utilizar la ejecución forzosa sobre el patrimonio de un ciudadano si ese ciudadano había presentado previamente un recurso administrativo y ese recurso administrativo no había sido contestado, violando el derecho a una buena administración. Esto es revolucionario. Ha tenido críticas en España, pero también ha tenido opiniones favorables porque se produce una reinterpretación del privilegio de ejecutoriedad en el sentido de que solo se puede ejecutar actos administrativos siempre que no se haya violado el derecho a una buena administración. Y más cosas que yo me detendría en detalles, pero no les quiero aburrir con detalles. Lo que les quiero transmitir es que ustedes como ciudadanos y ciudadanas, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, lo que se está construyendo en España, en Europa y en Iberoamérica es algo importante, porque está cambiando nuestro estatus como personas y nuestras relaciones con las administraciones públicas y está afectando al núcleo duro del derecho público, del derecho administrativo, que es el concepto de discrecionalidad. Hasta ahora, y eso afecta en cualquier sector, piensen en sectores regulados o fuera de sectores regulados, hasta ahora habíamos aceptado acríticamente, al menos en España, que la discrecionalidad suponía una libertad de elección de las administraciones públicas entre indiferentes jurídicos. Libertad de elección entre alternativas que para el derecho eran indiferentes. Eso se ha terminado. Ya hace tiempo que se ha terminado. Es un cadáver que camina y todavía en manuales de la especialidad y todavía en litigios se puede leer este concepto. Este concepto está muerto. La discrecionalidad no es una libertad de elección entre indiferentes jurídicos. La discrecionalidad es un poder que se otorga a los reguladores, a las administraciones públicas, para que tomen la mejor decisión posible, y que tomen la mejor decisión posible no es indiferente para el derecho. El derecho quiere buenas decisiones, porque hay que respetar el derecho a una buena administración de los ciudadanos. Por tanto, el reto del derecho, con mayúsculas, es articular el derecho a una buena administración, la calidad institucional, ¿no? Y ahí yo creo que podemos inspirarnos, habrá mercantilistas en la sala o personas que trabajan en el ámbito mercantil, nos podemos inspirar en lo que ya se ha desarrollado en el ámbito del derecho privado para los administradores de sociedades mercantiles privadas. Es probable que algunos de ustedes hayan manejado o conozcan la regla llamada del Business Judgment Rule, una regla que nace en los Estados Unidos, que es importada en Europa en varios países, Alemania y otros, entre ellos España recientemente, que ha modificado su legislación de sociedades mercantiles para incluir una serie de obligaciones jurídicas de los administradores privados de las sociedades mercantiles que tienen que cumplir. Podríamos decir, en la terminología que estoy utilizando yo, una serie de obligaciones de buena administración de los administradores privados de las sociedades mercantiles. Pues bien, el reto que tenemos es construir, y en eso nos va mucho a los ciudadanos y a las empresas privadas, construir entre todos una, podríamos llamar, Administration Judgment Rule, es decir, un estándar de conducta administrativa que establezca unas obligaciones precisas, lo más precisas posibles, a los administradores públicos, de lo público. Porque hasta ahora lo que tenemos, al menos en España, me consta que se ha hecho algún intento en Argentina y algo hay en Chile, pero lo que tenemos hasta ahora en España es simplemente una referencia al derecho a una buena administración. El Tribunal Supremo lo ha recogido como un principio implícito en la Constitución. A nivel regional, algunos estatutos de autonomía lo prevén explícitamente. Hay leyes que también lo incorporan explícitamente. Pero nadie nos dice en qué consiste el derecho a una buena administración. Normalmente se repiten listados que son repetitivos de otros derechos y otras obligaciones ya preexistentes, ¿no? Yo creo que el punto crucial es ese due care o due diligence. Y ahí tendremos que trabajar todos en crear un estándar de buena administración más preciso, ¿no? Yo les sugiero en el ámbito civil, derecho de daños, ir a una fórmula creada por un juez muy conocido en el ámbito norteamericano, el juez Lern Hahn,
quizás lo conozcan, donde para precisar si en un caso determinado se había producido negligencia y había que compensar los daños en el ámbito privado, creó una fórmula. La fórmula de Learned Hand, traducida al ámbito público, vean cómo lo público y lo privado interaccionan. Pudiera ser quizás, es una sugerencia esta, C igual a P por D, donde C es el coste de las medidas administrativas para garantizar la buena administración. La buena administración tiene un coste. Y ese coste tiene que ser como mínimo igual, para garantizar esa buena administración, a la P, probabilidad de daño que se causaría si no se adoptaran esas medidas de buena administración, respuesta más detallada de alegaciones, por ejemplo, motivación más extensa, etcétera, multiplicado por D mayúscula. D mayúscula es el grado, la entidad del daño que podría causarse de no tomar esas medidas de buena administración. Algo necesitamos hacer para precisar. Yo creo que el derecho privado nos puede ayudar, y desarrollos que ya se han hecho nos pueden ayudar entre todos a ir precisando ese derecho a una buena administración. Derecho que afecta no solo, claro, a decisiones aisladas de la administración, sino también a un aspecto importante con mucho impacto en el sector privado, que es la emisión de normas jurídicas, la elaboración de normas jurídicas. Vean ahí una sentencia de la Corte Suprema Española donde vincula el derecho a una buena administración con la elaboración de regulaciones que afectan, claro, a ciudadanos y a empresas privadas. Bien. Quedémonos un segundo en la regulación para ir terminando. Un problema que tenemos en España, yo creo que también en sus respectivos países, seguro, porque es una tendencia del derecho global, es una tendencia a tener un número de regulaciones impresionante. Y además de tener un número de regulaciones impresionante, muchas de ellas adoptadas con carácter de urgencia, en el caso español los conocidos decretos leyes, que están batiendo récords, además de ser elaboradas con urgencia, de ser un número impresionante, ahora les daré algunas cifras, su calidad es más que discutible, ¿no? ¿Y a qué da lugar ello? Bueno, ello da lugar a impactos imprevistos, por supuesto, económicos, sociales y ambientales, y a que los listos se aprovechen del exceso de regulación y de los agujeros. Es lo que un antropólogo ha llamado el secreto de la ley, ¿no? Denme leyes, cuantas más mejor, ya lo sabía Tácito, y yo ya me moveré en la jungla. Me moveré en la jungla para evadir impuestos, me moveré en la jungla para no cumplir determinadas obligaciones, o la propia administración pública. Miren, en el caso español se habla de aprobación de 400.000 normas desde el año 1978. No todas están en vigor, el titular es más impactante de lo que es, pero un economista, Mora Sanguinetti, se está dedicando desde hace años a contar normas. Y en España, si algo nos sobra, son normas. Estoy seguro que su situación puede ser parecida. Naturalmente va por sectores. Pero el manejo de esta complejidad es imposible incluso para los especialistas, ¿no? Por tanto, la calidad de la regulación en este ámbito de calidad institucional deviene importantísima. De hecho, se ha dicho que en el caso español, seguramente hay estudios en otros países iberoamericanos, y si no, les animo a impulsar este tipo de estudios que no nos corresponden a los juristas, pero donde podemos colaborar. Se ha dicho que si se mejorara la calidad regulatoria en España, aumentaría el Producto Interior Bruto español en un 1% cada año. Muchísimo dinero. Solo hablando de dinero. Ya no hablemos de los costes sociales y ambientales, ¿no? En el caso de España, nuestra calidad normativa está por debajo de lo que nos corresponde como potencia, como Producto Interior Bruto, como productividad. Estamos debajo de lo que nos corresponde. La pregunta sería, ¿y en sus países están en una situación similar? ¿Sí? ¿No? Esa regulación de mala calidad promueve, desde luego, la mala administración y concretamente la corrupción, la mala administración dolosa. Kaufman, que es un especialista en estos temas, tiene la fórmula de la corrupción. Él dice que el monopolio en el uso del poder más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas es la tormenta perfecta para la corrupción.
Bien, para evitar la corrupción y la mala administración negligente, porque ese es otro problema igual de grave, como mínimo, de la corrupción, pues la vacuna probablemente sería el establecimiento de obligaciones de buena administración, ahora diré alguna cosa más transparencia, más participación, el llamado gobierno abierto, que es algo distinto de la buena administración. Este señor Kaufman, economista chileno, está en el centro, precisamente dice, uno no lucha contra la corrupción luchando contra ella. Parece uno de estos poemas japoneses, ¿no? Haikus, son. ¿Cómo que uno no lucha contra la corrupción luchando contra ella? Se lucha con el derecho penal. Los abogados penalistas luchan cada día contra casos de corrupción y el derecho penal es importante. No, lo que Kaufman quiere decir es que el derecho penal es importante, sin duda, pero junto al derecho penal hay que desarrollar, como les decía, infraestructuras de prevención de la corrupción y de la mala administración negligente. Fíjense que siempre distingo. Son dos problemas distintos, unidos terribles, mala administración negligente y corrupción. Aquí podríamos estar mucho tiempo, yo no voy a estar, ¿no? Y aquí es lo que se está trabajando en lo que yo sé en algunos de sus países, en España y en Europa, con mayor o menor rapidez, con mayor o menor fortuna. El tiempo corre, la confianza de los ciudadanos decrece, los populismos toman, como dice el Comité Europeo, toman velocidad, ¿no? Contra ello hay medidas técnicas donde los juristas podemos colaborar, juristas del sector público y también del sector privado. Algunas ya les he mencionado. Mejora regulatoria, temas de transparencia, motivación, las cartas de servicio que establecen estándares de calidad en las administraciones públicas, la evaluación de políticas públicas. Tenemos una nueva ley en España del año 2022 de la Administración del Estado. Los lobbies. España carece de una regulación a nivel estatal sobre lobbies. Es una anomalía internacional y europea. Hay regulaciones autonómicas, pero no estatal. Los códigos de conducta, el papel de los funcionarios que garantizan la compliance dentro de las administraciones públicas. Yo podría seguir el tema de los informantes, el whistleblowing, informantes denunciantes en el sector privado y en el sector público. España acaba de promulgar este año 2023 una ley obligada por Europa, la ley de informantes, es la ley número 2/2023, que afecta tanto a las empresas privadas como al sector público, para evitar represalias contra los whistleblowers, los que tocan el silbato, los alertadores o informantes. Me voy simplemente para terminar a concentrar en un par de ideas, en un par de, diríamos, de toda esta lista. Inteligencia artificial, mañana el profesor Huerga les hablará, es una senda interesante para la mejora de la calidad institucional y de la buena administración, presenta sus riesgos, no voy a entrar aquí, errores, opacidad, sesgos, no voy a entrar. Simplemente les voy a decir algo sobre aportaciones conductuales, empezábamos con ellas, vamos a acabar, y el tema de los experimentos. ¿Cuál es la mesa más larga para ustedes? Para ustedes, para mí, para mi madre, para mi hermana y para mis hijas, es la de la izquierda, porque como seres humanos que somos, nos parece ópticamente que es la de la izquierda. Ambas mesas son idénticas, es una ilusión óptica, una forma rápida de explicarles que nuestro cerebro, el cerebro de los reguladores y el de los regulados, falla frecuentemente. Falla frecuentemente, este es el libro donde ha participado el profesor Rivero y también el profesor Sandstein, traducido al inglés también lo hemos traducido, pero en español es este, y ahí un poco es donde se expone estas aportaciones conductuales, el concepto de sesgos, de acicates o nudges, etc. Desde los trabajos del premio Nobel Kahneman, psicólogo israelí, pero premio Nobel de Economía en 2002, ya antes hablábamos con el profesor Rivero viniendo, ¿no? Herbert Simon recibió el premio Nobel de Economía previamente también por trabajos sobre racionalidad limitada, etc. Hay hasta 7 premios Nobel que han estado trabajando estos temas, ¿no? Yo no les puedo explicar nada, les animo a leer, hay traducciones al español de trabajos de Sandstein y Thaler, algunos no están traducidos. Básicamente
La idea es muy sencilla, ¿eh? Todos nosotros como humanos, nuestro cerebro nos engaña. No, a mí no me engaña, sí, a usted le engaña también. Y el mío también me engaña, ¿eh? Esos engaños del cerebro, causados por los atajos mentales que adoptamos, las llamadas heurísticas, son los denominados sesgos cognitivos. Que esto es relevante para los reguladores y los regulados, para el sector público y el sector privado. Es evidente el uso que se hace de aportaciones conductuales por las empresas privadas desde hace ya muchos años para influir en los consumidores. Y en el sector público se han creado más de 200 unidades nudging o de acicates en los últimos años, ¿no? En España vamos un poquito atrasados, aunque ahora parece que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia anuncia la emisión de un informe y quizás pueda ser el camino, ¿no? Un órgano potente que adopte estos enfoques, ¿no? Bueno, piensen en sus países, seguro que están haciendo cosas. Me consta que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, está trabajando intensamente en estas cuestiones, ¿no? Inteligencia artificial no me voy a detener y les voy a dar otro elemento de calidad institucional que se está trabajando y que quizás no hayan oído, pero es importante para el sector público y privado porque agrupa la colaboración público-privado para desarrollar mejores políticas públicas, mejores normas. Es la cuestión de los experimentos jurídicos y los sandboxes que les llamaba, ¿no? En España tenemos ya un par de normas que articulan estos sandboxes, cajas de arena, que son entornos de pruebas antes de emitir una regulación, donde las administraciones públicas colaboran con emprendedores privados que les presentan productos que son probados en un entorno jurídico seguro a través de una serie de protocolos de prueba, y si se comprueba que esos productos puede ser desde inteligencia artificial, se prevé la creación de un sandbox en la Unión Europea, hasta vehículos autónomos, ¿eh? Madrid está aprobando una ordenanza precisamente de sandbox. Valencia está tramitando en España una ordenanza también de sandbox, ¿no? Para probar vehículos autónomos y otras tecnologías. Yo creo, nosotros hemos dedicado el anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación de este año a este tema porque yo creo que es un tema fundamental. El Conseil d'État francés, ustedes saben, creado en 1799 por Napoleón, dedicó su informe anual de 2019 a esta cuestión. Cuando el Consejo de Estado francés se dedica a algo, no pierde el tiempo, ¿no? Un conjunto de colegas de la Universidad de Harvard han publicado en la revista, creo que es Nature o Science, no sé. Esas revistas que normalmente los juristas no aparecemos, ¿no? Aparece el antropólogo que ha hecho un descubrimiento, el no sé qué. Pues un grupo de juristas de Harvard han publicado un artículo sobre experimentación jurídica y su necesidad. Ahí tenemos todos un campo, tanto empresas privadas como administraciones públicas, para caminar juntos, ¿no? Por tanto, termino. Sus países, nuestros países, la Unión Europea a nivel internacional tiene un reto. Y el reto se llama no solo actuar bajo los parámetros de la burocracia weberiana, no solo actuar bajo los parámetros de la nueva gestión pública que tienen sus limitaciones o sus problemas, sino actuar bajo la idea de mejorar la gobernanza, mejorar la gestión pública, garantizar el derecho a una buena administración, ¿eh? Menos burocracia, también digital, menos formalismo. En el ámbito iberoamericano, lo sostiene Atienza, a él le sigo, los juristas iberoamericanos somos muy formalistas, apegados a la letra de la ley, al positivismo ramplón. Atienza y otros demandan algo más, lo podemos hacer mejor, título de un libro del profesor Atienza. Yo creo que lo podemos hacer mejor y podemos contribuir a que se mejore la gestión pública y a que tengamos posibilidades de colaboración público-privado. En el papelito que he hecho llegar, ustedes podrán seguir ahí una serie de propuestas muy concretas para el caso español, ¿eh? Naturalmente el caso español es el caso español, pero quizás si alguien tiene interés le pueda inspirar alguno para sus respectivos países y tienen que ver con lo que yo les he explicado ahora, ¿no? Cuestiones sobre calidad normativa, experimentación, aportaciones conductuales, etcétera, etcétera. Se pueden dar pasos concretos, pragmáticos y nada metafísicos, citando de nuevo al profesor García de Entarría. Y yo lo dejaría aquí. Muchas gracias y quedo a su disposición para lo que quieran.
Gracias.